Bueno, vamos a empezar. Eh, Vamos a hablar en esta clase de enfermedad inflamatoria intestinal y a la tarde, a las 6:30, vamos a hablar de insuficiencia hepática, ictericias, si tenemos tiempo, y hepatograma. Eh, Va a quedar lo de hemorragia digestiva baja. Bueno, es un tema que lo pueden leer, no es un tema tan complejo, se puede leer. Eh, Vamos a meternos primero entonces con lo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Primero, ¿por qué se mantiene la denominación enfermedad inflamatoria intestinal cuando en realidad las dos enfermedades implicadas, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, son enfermedades muy diferentes, muy distintas, con características muy separadas una de la otra? Se mantiene esta denominación enfermedad inflamatoria intestinal porque hay un pequeño porcentaje, pónganle un 3%, de pacientes con enfermedad colónica que a veces no puede discriminarse bien si son colitis ulcerosas o son enfermedad de Crohn. Por esa razón que se mantiene la denominación enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a empezar hablando de la colitis ulcerosa. Lo primero que tenemos que decir es que la colitis ulcerosa es una enfermedad exclusiva del colon, solo afecta el colon. O sea, no hay afectación de delgado, por lo tanto, la colitis ulcerosa no produce mala absorción. Hago hincapié en esto porque siempre me lo ponen mal en los exámenes. Colitis ulcerosa no da mala absorción, porque no afecta al intestino delgado, afecta solamente el colon. Y además, afecta solo la mucosa, salvo en casos muy gravísimos. En general, la afectación es solo de la mucosa. Y además, las zonas donde está afectado, el compromiso es de toda la mucosa y de toda la circunferencia del colon en las zonas donde está afectado. El lugar más común de afectación es el recto, está comprometido casi en el 100% de los casos. Eso se llama proctitis ulcerosa. A veces hay pacientes que tienen afectación de recto y sigmoides, se llama proctosigmoiditis ulcerosa. A veces tienen afectación de recto, sigmoides y colon descendente. A veces tienen afectación de recto, sigmoides, colon descendente y transverso. Y a veces tienen afectado todo el colon y ahí se habla de una pancolitis. Es una enfermedad que cursa en brotes. Tienen momentos de actividad de la enfermedad y momentos que tiene remisiones. Cuando usted tiene una colitis ulcerosa severa, difícil de controlar con los tratamientos y con frecuentes episodios de actividad, transcurridos una cierta cantidad de años, póngale 4 o 5 años, esos pacientes tienen alto riesgo, muy alto riesgo de hacer cáncer de colon. O sea que la colitis ulcerosa sería una especie de enfermedad precancerosa. La enfermedad en general comienza entre los 20 y 30 años, es más común en mujeres, pero hay un segundo pico etario. El segundo pico etario ocurre entre los 50 y los 70 años. Estos son casos en general más raros. Hay casos en niños y hay casos en adolescentes. Cuando usted tiene un familiar con colitis ulcerosa, usted tiene, si es un familiar directo, tiene entre un 5 y un 15% de probabilidad de que usted también tenga la enfermedad.
Los judíos askenazí, que son los judíos europeos, los judíos que vienen de Alemania, Polonia, Rusia, esos judíos tienen mayor incidencia de la enfermedad. Si a usted le sacan el apéndice antes de los 20 años, eso disminuye significativamente el riesgo. También el consumo de cigarrillos aparentemente tendría un efecto protector, mientras que el consumo de leche y el consumo de AINES y la presencia de niveles bajos de vitaminas, sobre todo A y E, favorecen la aparición de la colitis ulcerosa. ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la etiología y la fisiopatología? Bueno, no se sabe. Se está estudiando mucho la colitis ulcerosa, se cree que son pacientes que tienen una permeabilidad patológica en el colon y que por esa permeabilidad patológica determinados antígenos bacterianos localizados en la luz intestinal penetran al colon. Cuando penetran al colon se produce una respuesta inflamatoria de linfocitos, son linfocitos T, y dentro de esos linfocitos hay una respuesta normal, sobre todo de linfocitos natural killer, que producen un exceso de interleuquina 5 y de interleuquina 13. También está aumentado el factor de necrosis tumoral en la sangre, en la materia fecal y en la mucosa en estos pacientes que tienen colitis ulcerosa. Vamos a las manifestaciones clínicas. ¿Cómo se presenta el paciente con colitis ulcerosa? ¿Por qué lo va a venir a consultar? Bueno, lo va a venir a consultar con diarrea. Es una diarrea crónica sin malabsorción, donde el paciente tiene muchas deposiciones diarias, póngale 7, 8, 9 deposiciones por día, pueden ser blandas o pueden ser líquidas. A veces pueden tener que levantarse a la noche, o sea, se despiertan con ganas de ir al baño y tienen diarrea durante el sueño. A veces puede haber, junto con la diarrea, sangre, moco y pus. El problema de la diarrea, ¿cuál es? Y usted imagínese que esto es una chica joven que tiene 22, 23 años y que la chica va 9 veces al baño por día. ¿Cómo hacemos para que salga con las amigas? ¿Cómo hacemos para que tenga un novio? Se da cuenta que es un problemita, porque la chica no le va a decir al novio, espera, espera que voy al baño, espera, espera que voy al baño, espera, espera que voy al baño. Es bastante complicada desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista, la enfermedad produce cierto grado de invalidez. Además de la diarrea, además de la diarrea, muchas veces, la diarrea va acompañada de sangrado. Sangra porque la mucosa afectada es una mucosa muy friable, muy de consistencia como un flancito, que se rompe y sangra con mucha facilidad. A veces, en general, la materia fecal está mezclada con sangre. En otros momentos puede directamente evacuar sangre roja pura, sin materia fecal. Es muy raro, sin embargo, es muy raro que tengan hemorragias masivas. Eso es muy raro. ¿Mm? Y la otra característica saliente, además de la diarrea y la proctorragia, es la presencia de dolor. Van a tener dolor o un malestar localizado en fosa ilíaca izquierda y en el flanco izquierdo. En general, los dolores son predefecatorios y cuando el paciente defeca tiene como un alivio del dolor. Puede haber síntomas sistémicos, por ejemplo, malestar general, fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, pueden tener anemia ferropénica, en algunos momentos tienen pujos, tenesmos, urgencia en las deposiciones, o sea,
Si no voy al baño corriendo, me hago caca encima. Y cierta incontinencia fecal. Este es el cuadro usual de la colitis ulcerosa. Este es el cuadro usual. Dolor en fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo, fiebre, náuseas, vómitos, malestar general, anemia ferropénica, diarrea y sangrado rectal. Y tenemos una variante que es lo que se llama la colitis fulminante. En la colitis fulminante todo el cuadro es el mismo, pero con muchísima más intensidad, mucho más dramático y tiene mucha más repercusión con leucocitosis, con eritro muy elevada. Recording Y el stopped. riesgo es Recording in que progress. el cuadro de inflamación del colon progrese hacia la capa muscular y afecte los plexos de Auerbach y Meissner. Cuando se afectan los plexos de Auerbach y Meissner, se produce una parálisis del colon. El colon se dilata. Si el colon transverso tiene más de 6 centímetros de ancho en una radiografía de abdomen simple, eso es un megacolon tóxico. Y el megacolon tóxico tiene alta probabilidad de perforación y peritonitis, por lo que tiene una mortalidad entre un 20 a un 40%. El paciente se interna en terapia intensiva y va a ser tratado en forma conjunta por el terapista y por el cirujano, porque obviamente si hace una peritonitis, el paciente va a tener que ser operado. Además de estas dos presentaciones, la presentación llamemos usual y la presentación fulminante, que es rara, no se ve todos los días, supóngase un 2%, tienen presentación como colitis fulminante. La enfermedad se caracteriza porque tiene manifestaciones extraintestinales. La importancia de las manifestaciones extraintestinales es la siguiente. En primer lugar, estas manifestaciones extraintestinales pueden aparecer antes de la enfermedad, durante la enfermedad o años después de haber hecho el diagnóstico de la enfermedad. Y en segundo lugar, estas manifestaciones extradigestivas hacen que la colitis ulcerosa sea de resorte de la medicina interna, que afecta a distintos órganos y sistemas, más allá del tubo digestivo. O sea, ya deja de ser un problema del gastroenterólogo para ser un problema de varios especialistas diferentes. Las manifestaciones pueden tener artritis de grandes articulaciones, o sea, caderas, rodillas, codos y hombros. Inflamación y dolor en las grandes articulaciones. A veces pueden tener una sacroileitis, dolor en la articulación sacroilíaca. La articulación sacroilíaca está en el medio del cachete de la cola. Ahí te duele la articulación sacroilíaca. Y esa sacroileitis puede asociarse a una inflamación de la columna muy parecida a una espondilitis anquilosante. Entonces, cuando tienen estas manifestaciones van a ser resorte del reumatólogo. O sea que un paciente con colitis ulcerosa puede empezar por el reumatólogo. Después pueden tener manifestaciones bucales, manifestaciones mucosas y en la piel. En la boca pueden tener aftas, son aftas bucales profundas, severas y recidivantes. En la piel pueden tener eritema nodoso. El eritema nodoso son nódulos que se palpan en las piernas, redondeados, dolorosos,
que se producen por una paniculitis de causa inmunológica y que aparecen en ambos miembros inferiores. Otra complicación es que pueden tener un pioderma gangrenoso. ¿Qué es un pioderma gangrenoso? Es una ulceración grande, puede estar ubicada en las piernas, en el muslo, en los brazos. Cuando uno la ve, es una úlcera grande, uno puede pensar en una úlcera venosa, una úlcera arterial, pero es una úlcera que no cura, no cura, no cura y se puede infectar. Si usted le hace una biopsia, le tiene que biopsiar el borde de la lesión. Cuando usted le biopsia el borde de la lesión, usted se encuentra con un intenso infiltrado de neutrófilos. Lamentablemente, el pioderma gangrenoso es una enfermedad muy grave, muy resistente a los tratamientos, doloroso y a veces con lo único que mejora es con ciclosporina. Y hay pacientes que han tenido que sufrir amputación del miembro por pioderma gangrenoso. Yo tuve la suerte de ver 3 casos de pioderma gangrenoso. O sea que la enfermedad acá interesa al odontólogo e interesa al dermatólogo. La enfermedad puede tener manifestaciones oculares, como un ojo rojo. Es un ojo rojo doloroso. Todo con O, ojo rojo doloroso. Y puede ser por uveitis, por epiescleritis o por escleritis de causa autoinmune. O sea que acá el que haría el diagnóstico o el que empezaría con la sospecha sería el oftalmólogo. Después puede tener manifestaciones hepatobiliares. Se puede presentar con una hepatitis autoinmune, con un hígado graso, y pueden tener una enfermedad asociada que se llama colangitis esclerosante primaria. Es una enfermedad donde hay fibrosis y esclerosis de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos, o sea, de los conductos biliares de adentro del hígado y de la vía biliar. O sea, van a tener estenosis del hepático común, del colédoco, y esta enfermedad se puede complicar con un colangiocarcinoma. Y las lesiones hepáticas, al destruir los canalículos biliares, pueden producir la evolución a una cirrosis biliar secundaria. Van a tener aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa, y la enfermedad se confirma con una colangioresonancia y una biopsia hepática. Las dos cosas, colangioresonancia y biopsia hepática. Finalmente, la última de las complicaciones es la predisposición a las trombosis. Pueden tener trombosis arteriales o trombosis venosas, y aún dentro de esas trombosis pueden tener ACV por trombosis venosas o por trombosis arteriales cerebrales. Entonces, como ven, ya no es solamente una enfermedad del colon, una simpática enfermedad del colon. Acá el tipo puede tener compromisos muy graves. Por ejemplo, la colangitis esclerosante muchas veces no tiene tratamiento, no tiene un tratamiento adecuado,
y muchas veces va al trasplante hepático, ¿eh? Muchas veces requiere trasplante hepático. Como si todo esto fuera poco, yo dije que si usted tiene una colitis ulcerosa muy severa, con muchos brotes, con mucha actividad, o una colitis ulcerosa que no efectuó un tratamiento adecuado, tiene una alta incidencia de cáncer de colon. Alta incidencia de cáncer de colon. Bueno, ¿cómo se estudia el paciente? Bueno, le vamos a pedir una rutina de laboratorio, porque una rutina no se le niega a nadie, ni al peor enemigo. En esa rutina vamos a ver una eritro elevada, una proteína C reactiva elevada, puede haber una anemia ferropénica, puede haber leucocitosis. Hay un anticuerpo que es el anticuerpo ANCA, que es positivo, pero solo en el 40% de los casos. Siempre que usted sospeche una colitis ulcerosa, tiene que pedirle coprocultivo parasitológico de materia fecal y buscar las toxinas A y B de Clostridium difficile, porque a veces se asocia colitis ulcerosa con diarrea por Clostridium difficile. Le puede pedir una radiografía simple de abdomen. La verdad no es muy útil. Se puede ver a veces cierto engrosamiento de la pared del colon, cierta dilatación patológica del colon. Si aparece aire en el interior de la pared, también es un signo de megacolon tóxico. El estudio más importante es la recto en el momento agudo, o sea, cuando el paciente está con la enfermedad activa, usted lo tiene que internar, el paciente debe ser internado y se le va a pedir una rectosigmoidoscopía. La rectosigmoidoscopía permite ver hasta el ángulo esplénico. Pero acá no es necesario que usted le meta el rectosigmoidoscopio tan arriba. Con meterle el rectosigmoidoscopio 10 centímetros, usted va a ver el recto friable con una mucosa que usted la toca con el endoscopio y sangra. Usted va a ver pequeños abscesitos en los agujeritos donde drenan las glándulas de Lieberkühn. Y entonces usted toma biopsias de las lesiones. Y con el rectosigmoidoscopio ve si es solo de recto o si sigue al sigma o si sigue al colon descendente. Esas biopsias, por supuesto, se mandan a anatomía patológica para que el patólogo haga el diagnóstico. Un estudio que se está usando bastante ahora es el ecodoppler, porque cuando usted tiene colitis ulcerosa, en los segmentos afectados hay una neovascularización, un aumento de la vascularización. Y entonces eso se puede observar en el ecodoppler solamente en las zonas afectadas. Fuera del momento agudo, o sea, cuando la enfermedad ya está más quiescente, usted le puede pedir un colon por enema con técnica de doble contraste. Permite ver todo el colon y ver hasta dónde se extiende la enfermedad. En general, en las zonas afectadas se pueden ver, en las zonas afectadas se ve la pérdida de las austras del colon, esa pérdida de
de las austras hace que el colon se vea como un caño de escopeta. Se llama colon en caño de escopeta. También se pueden ver pseudopólipos. Los pseudopólipos son pólipos inflamatorios de más o menos 1,5 centímetros que aparecen en los segmentos afectados del colon. Y después le puede pedir la videocolonoscopía. La videocolonoscopía permite ver todo el colon, desde el recto hasta el ciego. Entonces ahí usted puede caracterizar mejor si la enfermedad, qué segmento del colon afecta o si usted tiene una pancolitis. Eh, Hay unos criterios que se llaman criterios de True Love y WITS. Criterios de True Love y WITS que clasifican a la enfermedad en leve, grave y moderada. La leve tiene menos de 4 deposiciones por día, con poco sangrado, no tiene fiebre, no tiene taquicardia, no tiene anemia y tiene un eritro menor de 30. La grave tiene más de 6 deposiciones por día, con profuso sangrado, con anemia, con taquicardia, con fiebre mayor de 37,8 y eritro muy elevado. Y hay una forma intermedia o moderada que es la que está entre la leve y la grave. El objetivo del tratamiento es inducir la remisión. Inducir la remisión. Si el paciente tiene una proctitis, nada más que proctitis, y es una proctitis leve a moderada, el tratamiento es un tratamiento tópico. ¿Qué quiere decir que es tópico? Que usted lo va a tratar por vía rectal. Y utiliza dos drogas, la mesalazina, que es un 5-asa. Se puede presentar la mesalazina en supositorios, en espumas o en enemas. La dosis es entre 500 y 1000 miligramos por día. Y se puede usar sola o se puede usar asociada a corticoides tópicos. Tenemos enemas de hidrocortisona, de prednisolona, de beclometasona y de budesonide. Entonces, acá lo importante es, si el compromiso es solo proctitis, es una proctitis leve a moderada, mesalazina o corticoides o ambos combinados, pero por vía tópica, en forma de supositorios, espumas o enemas. Si es un compromiso que afecta el sigmoides y el colon izquierdo y es un compromiso leve a moderado, el tratamiento inicial se hace con aminosalicilatos, pero por vía oral. Acá se dan 3 a 4 gramos por día de mesalazina. En general, con la mesalazina se llega a la remisión en 8 semanas. Si no alcanza con la mesalazina, se le puede agregar corticoides en dosis bajas, 40 a 60 miligramos por día, hasta lograr la remisión, y luego se va a ir disminuyendo lentamente la dosis de corticoides. ¿Qué pasa si es una forma fulminante? Bueno, el paciente va a estar en terapia intensiva, con suero, se lo trata tanto por vía intravenosa como por vía rectal, se utiliza hidrocortisona, 300 a 400 miligramos por día por vía intravenosa, glucocorticoides por vía rectal, y en casos muy graves se ha utilizado como inmunosupresor la ciclosporina. Una vez que usted logra la remisión del caso, el caso deja de estar en actividad. ¿Cómo se da cuenta usted que no está en actividad? Porque se le van los síntomas. No tiene sangrado, no tiene diarrea,
no tiene dolor, mejora el laboratorio. Entonces, usted dice, está en remisión. Cuando está en remisión, queda solo en tratamiento con mesalazina, aminosalicilatos, 2 gramos por día. Y ese tratamiento se mantiene de por vida, de por vida. ¿Qué pasa si son pacientes graves? Graves quiere decir, no importa el segmento, puede ser solo recto, recto sigma colon izquierdo o todo el colon, pero es grave. En los que son graves se utilizan directamente corticoides como la meprednisona, 40 a 60 miligramos por día, asociado a la azatioprina. La azatioprina se usa, estoy poniendo las dosis, la azatioprina se usa 1 a 3 miligramos por kilo por día. Hay que tener en cuenta que para que actúe la azatioprina tiene que pasar un mes de tratamiento. Una vez que ya está bajo el efecto de la azatioprina, usted puede lentamente empezar a bajarle los corticoides. Después tenemos los pacientes gravísimos, que serán, póngale, un 5% de los casos, que son los pacientes que no responden a ningún tratamiento de los que hemos dicho, o sea, no responden a la azatioprina y a la meprednisona. Y en estos pacientes hay que utilizar anticuerpos monoclonales. Ahí se empezó usando el infliximab, es uno de los anticuerpos monoclonales. Después salió el adalimumab y después el golimumab. Hace poquito salió al mercado el vedolizumab, que también se está utilizando en el tratamiento. Otra droga que se está usando es un inhibidor de la quinasa llamada Janus, que se llama tofacitinib. Estos remedios, siempre que usted use inmunosupresores o anticuerpos monoclonales, previamente tiene que descartar que el paciente no tenga hepatitis B o C y tiene que descartar que el paciente no tenga tuberculosis, porque estos son inmunosupresores potentes que reactivan a una hepatitis o reactivan a una tuberculosis. En Japón se ha utilizado la leucocitoaféresis. Leucocitoaféresis es sacarle leucocitos de la sangre para tratar de controlar la actividad. Tienen un alto riesgo de cáncer de colon. Cuando usted ve que el paciente tiene una forma muy activa, con mucha actividad, con brotes, y que usted no la puede controlar adecuadamente con los tratamientos, en estas formas, a veces hay que proponerle al paciente sacarle el colon. Se puede sacar todo el colon y el recto y el paciente queda con una ileostomía definitiva. Pero una ileostomía es que el asa de delgado está acá en la piel. Se imagina que para una chica joven es algo bastante terrible y en un varón es una cirugía que puede dar impotencia. Entonces se están haciendo cirugías menos mutiladoras, se saca todo el colon, se deja el recto y se hace una anastomosis iliorectal. Pero cuidado, porque si la enfermedad sigue en actividad, puede tener cáncer en el recto. Entonces hay que
mirarle el recto 3 veces al año para ver si no aparece algún cáncer ahí en la zona rectal. Bueno, muy bien. Les dejo a ustedes para mirar el capítulo de los aminosalicilatos y nos metemos en la enfermedad de Crohn. Antes pregunta, ¿hay alguna duda con la colitis ulcerosa? Yo Quedó, tengo una pregunta, profe. sí, La complicación de la colitis ulcerosa sería o alto risco de cáncer o megacolon tóxico, algo así? esas dos cosas. Las duas cosas. Correcto. Esas dos cosas. Una es una cosa hiperaguda, o sea que en Sí, general son pacientes que se presentan con colitis fulminantes. Son muy graves, tienen que ir directamente a terapia intensiva. Y la otra es una complicación crónica, digamos, del paciente que tiene colitis de muchos años de evolución, pero tiene que ser una colitis rebelde al tratamiento, con mucha actividad o con tratamiento inadecuado. Esos pacientes tienen alto riesgo de cáncer de colon. perfecto. ¿Y la rectosigmoidoscopía sería el gold standard? La rectosigmoidoscopía es el estudio más sencillo para hacer, porque usted con meter el rectosigmoidoscopio unos pocos centímetros, ya le toma 4 o 5 biopsias y ya sabe el diagnóstico. Perfecto. Gracias, Es sí. un estudio barato y es un estudio rápido y le permite a usted tener rápidamente el diagnóstico. Perfecto, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es muy interesante porque la enfermedad de Crohn fue descrita en 1957, o sea, cuando yo nací. O sea que no es una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo. ¿Y quién la describe? Bueno, el señor Crohn. ¿Y quién era Crohn? Crohn era un cirujano de abdomen. ¿Y dónde trabajaba Crohn? En Nueva York. ¿En dónde? En un hospital muy importante de Nueva York que se llama Mount Sinai, Monte Sinaí. Ese hospital que se llama Mount Sinai es un hospital de la comunidad judía de Nueva York. Van todos los judíos de Nueva York a tratarse al Mount Sinai. Y vamos a ver que esta enfermedad es más común en judíos, varones. Entonces Crohn estaba en el momento indicado, en el lugar indicado. Le empezaron a caer varones con esta enfermedad y él lo que diagnosticó es la forma iliocecal de la enfermedad. Él veía que había pacientes que tenían compromiso del ilion y que el ilion se estenosaba y pasaba a ser como una cuerdita, el ilion estenosado. Y él lo llamó ileitis terminal de Crohn. Ileitis terminal de Crohn. Bueno, ¿qué podemos decir de la enfermedad de Crohn? Primero, el 40% de los Crohn son iliocecales. Se afectan el ilion, que es la última porción del delgado, y el ciego. En el ilion, lo único importante que se absorbe es la B12. Entonces pueden tener alteraciones en la absorción de la B12. El 30% tiene compromiso del delgado, o sea, del yeyuno. Estos pacientes tienen mala absorción, diarrea crónica con mala absorción. Otro 30% afecta solo el colon. Entonces esos no tienen mala absorción, tienen diarrea crónica, pero sin mala absorción. ¿Van entendiendo? Vamos de vuelta.
40% ilio secal. Lo único que se absorbe es B12. 30% yeyuno. Esos tienen mala absorción. Diarrea crónica con mala absorción. 30% colon. Esos tienen diarrea crónica, pero no tienen mala absorción. Sin embargo, usted me dirá, pero doctor, a mí me enseñaron que la enfermedad afecta desde la boca hasta el ano. Sí, es cierto. Puede haber Crohn de boca, puede haber Crohn de esófago, puede haber Crohn de estómago, puede haber Crohn de duodeno, pero son excepcionales. Y puede haber Crohn de piel, son excepcionales. Excepcionales es un caso en 1.000.000. ¿Mm? Muy bien. La enfermedad es más común en varones y más común en varones judíos askenazí y aparece entre los 15 y los 30 años. Por supuesto, se cree que hay factores genéticos y se cree que hay factores ambientales y microbiológicos. Se han estudiado muchos bichos tratando de relacionar estos bichos con el Crohn. Los bichos que se estudiaron más son la listeria, la yersinia, el blastocistis, la Escherichia coli, la pseudomonas, tratando de ver si estos pacientes tenían una cierta permeabilidad exagerada intestinal al pasaje de ciertos antígenos y que esos antígenos producen una respuesta inflamatoria con aumento de determinadas interleuquinas y del interferón. En la anatomía patológica, cuando usted tiene afectación del yeyuno, en el yeyuno va a tener pérdida del ribete en cepillo y en el colon va a tener una bifurcación patológica de las criptas del colon, o sea, de las glándulas de Lieberkühn, tienen glándulas de Lieberkühn que terminan bifurcadas, y una metaplasia del epitelio hacia células de Panet, que son unas células del duodeno. En el 50% de las biopsias de Crohn, la enfermedad presenta granulomas. En los últimos años ha habido una controversia, que es la controversia con el Mycobacterium avium para tuberculosis. Se vio que hay una enfermedad de las vacas producida por un Mycobacterium avium para tuberculosis, que es gram positivo y que en las vacas produce una enfermedad que se llama enfermedad de John, que es una inflamación crónica del intestino con ganglios y granulomas. Los animales tienen diarrea crónica, adelgazan intensamente y se pueden morir. Bueno, algunos dicen que este Mycobacterium avium estaría relacionado con el Crohn y que llegaría al hombre a través de la leche vacuna, porque la pasteurización no termina de eliminar al Mycobacterium. Bueno, esto está en estudio, está en discusión, hay gente que dice que tiene que ver, hay gente que dice que no tiene nada que ver, están en discusión. Yo les doy las últimas cosas, las cosas más avanzadas, pero esto está en discusión. Ahora, de ser positivo esto, cambiaría todo el paradigma del Crohn como cambió el paradigma de la úlcera. Pasaría el Crohn a ser una enfermedad infecciosa. Pero hasta ahora, todavía no hay ninguna certeza y no ha cambiado hasta ahora los tratamientos que vamos a ver son con corticoides e inmunosupresor. ¿Cómo se presenta el Crohn?
Bueno, tiene una diarrea crónica, pero no es una diarrea tan intensa como en la colitis ulcerosa. En general son 3, 4 deposiciones por día. Puede haber moco y un poco de sangre en la materia fecal, pero en la mitad de los casos. Por supuesto, si es un Crohn de delgado, puede haber mala absorción, o sea, puede haber esteatorrea. Y ahí la prueba de Van de Kammer va a ser positiva. Si es un Crohn de colon, no va a haber mala absorción. Además de tener la diarrea, ya dijimos que el sangrado no aparece con tanta frecuencia, aparece en la mitad de los casos. El abdomen puede estar distendido, con flatulencias, sobre todo en el Crohn de yeyuno, y lo que es muy común es que tengan dolor abdominal. Dolor. Y sobre todo, como la localización más común es en fosa ilíaca derecha y en el ilion, iliocecal, muchas veces tienen dolor en fosa ilíaca derecha y usted tiene que hacer diagnóstico diferencial con una apendicitis. Estos pacientes, ¿por qué tienen dolor? El Crohn afecta todo el grosor de la pared, o sea, afecta mucosa, submucosa, músculo, serosa, afecta toda la pared del intestino. Como afecta toda la pared, el intestino se estenosa y el paciente tiene una suboclusión intestinal. Y esa suboclusión produce dolor. Por supuesto, en algún momento se ocluye del todo. Cuando se ocluye del todo, tiene un íleo. O sea, el Crohn es una causa de íleo. Y además puede tener fístulas, porque como afecta hasta la serosa inflamada, se puede pegar a otra asa intestinal o se puede pegar a otras vísceras. Puede haber fístulas enteroentéricas, enterocolónicas, puede haber fístulas entre intestino y vagina, entre intestino y vejiga. Y además, el intestino se puede perforar, pueden aparecer abscesos abdominales localizados y a veces puede dar peritonitis diseminada. Entonces ven que es una enfermedad bastante jodida, porque podés tener muchas complicaciones, suboclusión, ilio, peritonitis, abscesos, fístulas. La enfermedad tiene síntomas constitucionales importantes: pérdida de peso, marcada astenia, febrícula, desnutrición. O sea, es una enfermedad con más repercusión general que la colitis ulcerosa. El paciente está en peor estado general que en la colitis ulcerosa. Pueden tener anemia. La anemia puede ser ferropénica por pérdida de sangre, de hierro, o puede ser una anemia por déficit de B12. Si está afectado el ilion, en este caso va a ser una anemia megaloblástica. Una cosa muy común en el Crohn es que el paciente tenga fístulas perianales y fisuras anales más severas que las fisuras comunes. Siempre, siempre hay que mirarle el culo a los pacientes con Crohn. Siempre. ¿Qué va a ver usted? Puede ver estenosis anal, puede ver fisuras anales y puede ver los agujeritos de las fístulas por los que sale materia fecal rodeando el recto. Esas son las fístulas perianales del Crohn. O sea que si usted sospecha un Crohn, le tiene que mirar el culo al paciente, sí o sí. Muy bien. Bueno, las complicaciones. Puede dar fístulas, puede dar abscesos,
puede dar perforación, puede dar estenosis. Tienen mayor incidencia de litiasis biliar. Tienen mayor incidencia de litiasis biliar. ¿Por qué? Porque el compromiso del intestino interfiere con la reabsorción. También tiene mayor incidencia de pancreatitis aguda. Y la enfermedad predispone al cáncer de colon. No tanto como la colitis ulcerosa, pero predispone al cáncer de colon. Yo he visto pacientes con cáncer de colon con enfermedad de Crohn como factor predisponente. Bueno, muy bien. Hay manifestaciones extraintestinales del Crohn. Hay manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, puede haber manifestaciones bucales o de la piel que podemos ver en la boca. En la boca, aftas muy severas. En la piel podemos ver pápulas, nódulos subcutáneos, eritemas infiltrantes, placas ulceradas, tumefacción en la zona genital. Puede haber eritema nodoso. Puede haber eritema nodoso. No es tan común el pioderma gangrenoso. No es tan común el pioderma gangrenoso. Y tiene manifestaciones extraintestinales. Tenemos dolor articular de grandes articulaciones, sacroileitis y espondilitis anquilosante. Tenemos el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, las aftas, la uveitis y la epiescleritis. En el hígado, litiasis vesicular, esteatosis hepática, hepatitis granulomatosa, colangitis esclerosante primaria. Y hay algunas que son específicas del Crohn. Por ejemplo, la pancreatitis aguda, que ya dijimos, la litiasis de oxalatos en orina. La enfermedad de Crohn dificulta, produce alteración en la absorción de oxalatos, y ese exceso de oxalatos se elimina por orina y puede formar cálculos. Pueden tener también anemias hemolíticas, trombosis venosas, dedos en palillo de tambor y osteoporosis. Y un 15% tienen manifestaciones neurológicas. Pueden tener convulsiones, miopatías, accidentes cerebrovasculares, cefalea, depresión y neuropatías periféricas. Como ven, es una enfermedad más grave que la colitis ulcerosa. ¿Cómo se lo estudia al paciente? Bueno, con el laboratorio va a tener una eritro elevada, un aumento de la proteína C reactiva, anemia, que ya dijimos puede ser de trastornos crónicos, puede ser ferropénica o puede ser megaloblástica. Pueden tener hipoalbuminemia por el síndrome de mala absorción. Hay que pedirle estudio de materia fecal, coprocultivo y parasitológico y búsqueda de la toxina del Clostridium difficile. Tienen dos anticuerpos. Un anticuerpo que se llama anticuerpo anti-Saccharomyces cerevisiae. Anticuerpo anti-Saccharomyces cerevisiae, que es positivo en la mitad de los casos. Y otro anticuerpo que se llama OMPC, que es positivo en el 46% de los casos. ¿Qué estudios se pueden pedir? Se puede pedir el tránsito de intestino delgado. El tránsito de intestino delgado es un estudio radiológico con bario que consiste en sacarle al paciente una placa tempranito a la mañana, sin bario,
darle el bario y después le saca una placa. A las 10 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, a las 12 y otra placa más al otro día a las 8 de la mañana. Ese es el tránsito de intestino delgado. ¿Y qué va a ver usted? Va a ver que el contraste queda detenido en alguna zona estenosada. Si es un Crohn de yeyuno, la estenosis va a estar en el yeyuno. Si es un Crohn de ilio, la estenosis va a estar en el ilion y se llama signo de la cuerda, porque se ve un ilion que queda como si fuera una cuerdita para saltar. También se puede hacer tomografía, lo que se llama enterotomografía o enteroresonancia, para ver estas lesiones. La colonoscopía es útil para ver en los casos que tienen compromiso del colon. El recto solo está afectado en el 10% de los casos. Y cuando usted mira el colon va a ver una imagen que se llama enempedrado. Puede haber ulceraciones en el colon y usted puede tomar biopsias del colon. Puede atravesar la válvula ileocecal solo en el 20% de los casos. Si la puede atravesar, puede tomarle biopsias también del ileón. Se puede hacer ecografías, se está usando el ecodoppler también para ver el aumento de la vascularización en las zonas que están más afectadas. Se puede usar la tomografía por emisión de positrones, que va a hipercaptar en las zonas donde hay inflamación activa. Y se puede usar la videocápsula. La videocápsula es una cápsula que usted la toma por boca, que tiene un tamaño así. Adentro tiene una cámara de televisión y le saca una foto cada 2 minutos. Y entonces va a recorrer todo el intestino y le va sacando fotos cada 2 minutos. Pero cuidado, no le podés dar la videocápsula sin haberle hecho primero un tránsito de delgado. Porque si tiene una zona muy estenótica, la videocápsula puede quedar atragantada, puede quedar ahí obstruyendo, ¿no?, el pasaje, y el paciente después tiene que ser operado para sacarle la videocápsula. Si está todo bien, la videocápsula se elimina con la defecación. Por supuesto, no hay que tirar la cadena, hay que recuperar la videocápsula. Y esa videocápsula después, las imágenes que mandó la videocápsula, se las mandó un aparatito y se ven todas esas imágenes y usted tiene una imagen de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. ¿Cómo se trata la enfermedad de Crohn? Acá podríamos decir que siempre el Crohn es grave, porque siempre se trata de entrada con corticoides, meprednisona, 40 miligramos por día, asociado a zatioprina, 1 a 3 miligramos por kilo por día. O sea, acá no es que se usa esto cuando es grave, no, acá se usa siempre, porque siempre es grave, siempre es una enfermedad difícil el Crohn. Se trata durante un mes y al mes, que ya está impregnado con la zatioprina, se puede empezar a bajar los corticoides. Si por alguna razón no tolera la zatioprina, se puede usar metotrexate o se puede usar ciclosporina como inmunosupresores alternativos. El uso de aminosalicilatos está muy discutido en el Crohn. La mayoría dice que no sirve para nada. Algunos lo usan solo en el Crohn de colon. Solo en el Crohn de colon. A veces se agregan antibióticos. ¿Cuándo se le agrega antibióticos? Sobre todo cuando tiene fístulas. Cuando tiene fístulas perirectales, se le agregan antibióticos. ¿Y cuáles antibióticos se usan? Se usa el metronidazol y se puede usar la ciprofloxacina. Y se pueden usar ambos combinados, ciprofloxacina con metronidazol.
A veces hay casos muy severos, suponete un 5%, que no responden a las medicaciones usuales. En esos pacientes hay que usar, se deja la satioprina, se le agrega un anticuerpo monoclonal. Se puede usar el infliximab, el adalimumab, el certolizumab y el natalizumab. Ustedes dirán, ¿por qué terminan en UBAB, doctor? Porque en Estados Unidos hay muchos médicos hindúes. Entonces, para los médicos hindúes parece que decir natalizumab es lo más común del mundo, porque la lengua hindú es bastante parecida a esos sonidos. Por eso que tienen estas terminaciones que a nosotros nos cuestan un poco. Estas drogas son drogas muy eficaces, pero el problema es que estas drogas valen más o menos $1000 por mes. Entonces se las reserva para aquellos que tienen enfermedad más grave y que no responden a ninguna otra de las medicaciones. Y finalmente el Crohn va a necesitar cirugía en muchos de los casos. La cirugía puede ser por peritonitis, por abscesos, para desarmar fístulas, puede ser por hilio o puede ser por cuadros de suboclusión. Es muy común que estos pacientes tengan que ser operados por una causa o por otra. El paciente tiene que ser operado. Bueno, con esto terminamos lo de Crohn. ¿Hay alguna duda con lo de Crohn? Bueno, muy bien. Para ganar un poquito de tiempo, vamos a hablar un poquito en el tomo del hígado, del hepatograma. Porque son estas cosas sencillas, pero que a mí me gusta mucho preguntarlas. Primero, las transaminasas. Ustedes vienen estudiando las transaminasas desde la época de bioquímica, ¿no? La ALT y la AST. Acá me importa esto. Si es una hepatitis aguda, viral, las transaminasas suelen estar por arriba de 500. En las hepatitis medicamentosas, las transaminasas rara vez están arriba de 5 veces el valor normal. En las hepatitis alcohólicas están aumentadas las transaminasas. Si es una hepatitis crónica por virus B o por virus C, tiene aumentadas las transaminasas, pero no en cifras siderales. Tienen las transaminasas aumentadas 2 o 3 veces por arriba del valor normal. Lo mismo vale para una cirrosis. En general no superan los 100 transaminasas. En cambio, cuando usted tiene un hígado de shock o un hígado por toxinas, ahí las transaminasas hay una gran necrosis de hepatocitos y usted puede tener transaminasas entre 5000 a 10000. Recuerde que las transaminasas también pueden tener un origen muscular, tanto del corazón como del músculo esquelético. Y que hay toda una serie de medicamentos, algunos de ellos de uso bastante usual, que pueden aumentar las transaminasas, como las estatinas, la difenilidantoína, la carbamazepina, la amoxicilina clavulánico, la miodarona, la heparina.
Son medicamentos que pueden elevar las transaminasas. Después me interesa la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima muy interesante. Va a aumentar cuando hay obstrucción de la vía biliar, pero también aumenta cuando hay cirrosis biliar primaria, cuando hay enfermedades que invaden el hígado, como tumores, metástasis, linfomas, infecciones. También puede haber aumento de la fosfatasa alcalina, pero de origen óseo, por hiperparatiroidismo, por metástasis, por fracturas, por enfermedad de Paget del hueso. Puede haber aumento de fosfatasa alcalina en el embarazo, puede haber aumento de fosfatasa alcalina en la enfermedad celíaca y puede haber aumento de fosfatasa alcalina en la arteritis de la temporal. Es una vasculitis grave de los ancianos. Acá lo que me importa es esto. Usted está en su consultorio. Llega un paciente con fosfatasa alcalina de 350. No tiene ninguna otra alteración. Usted tiene que discriminar si esa fosfatasa alcalina es hepática u ósea o de otro lugar. ¿Cómo hace? Usted le pide dosaje de 5 nucleotidasa y gamma GT. Si las 5 nucleotidasa y la gamma GT están altas, es hepática. Estúdiele el hígado. O tiene tumoración, o linfoma, o tiene cirrosis biliar, tiene un problema en el hígado o en la vía biliar. Está histérico. Si las 5 nucleotidas y la gamma GT son normales, no es hepática. Y ahí usted primero tiene que descartar que no sea ósea. Entonces tiene el hiperparatiroidismo, metástasis óseas, ahí le va a pedir un centellograma de huesos, a ver si hay metástasis. Le va a pedir, puede ser un Paget, o puede ser que haya tenido recientemente una fractura. Si no le encuentra nada en el hueso, tiene que pensar en la arteritis de la temporal, la enfermedad celíaca, y en el embarazo, si es una mujer joven que está embarazada. Está claro, ¿no? Esto es pregunta de examen. Esto es pregunta de examen porque yo he visto casos de pacientes. Mira, me acuerdo un caso muy interesante. Era un hombre que lo operaron de un cáncer de estómago. Y al año y medio de la operación del cáncer de estómago, el paciente tiene una paraplegia. Entonces le hacen una resonancia y en la resonancia tiene múltiples metástasis óseas de su cáncer gástrico. Bueno, como tiene múltiples metástasis, dicen está muerto y de hecho el señor se murió en pocos meses. Parapléjico. Ahora, yo lo voy a ver a la casa. Y el señor era un obsesivo grave. ¿Viste de esta gente que tiene todo ordenadito en una carpetita, todos los análisis, todos los estudios? Entonces me dice, mira, acá tengo todos mis estudios. Entonces yo empiezo a mirar el hepatograma cuando el paciente se operó. Cuando el paciente se operó, ya tenía fosfatasa alcalina alta. Esa fosfatasa alcalina no era hepática, era ósea. Y fíjese qué paradoja. Los que le hacen el diagnóstico del cáncer gástrico son los gastroenterólogos. Y los gastroenterólogos se tragan la fosfatasa alcalina alta. Entonces yo no quiero que eso les pase a ustedes. Si el tipo tiene fosfatasa alcalina alta, hay que ver de dónde viene. Si es hepática o es ósea. ¿Mm?
Una vez tuve un señor que me llamaron para verlo porque era un esquizofrénico, para que le medicara la esquizofrenia. Llego, me lo encuentro en insuficiencia cardíaca e hipertenso. Entonces le medico la insuficiencia cardíaca y la hipertensión. Y le pido análisis. Paso a la semana a ver los análisis y el tipo tenía aumentada la fosfatasa alcalina. Yo pensé que tenía un cáncer de próstata, lo mando al urólogo. El urólogo me dice, no tiene nada en la próstata, porque la próstata se va mucho a la columna. El tipo me decía que tenía un dolor lumbar, dolor lumbar. Entonces lo mando al traumatólogo. El traumatólogo le hace una biopsia de la columna. El tipo tenía un mieloma que le invadía la columna y le subía la fosfatasa alcalina. Entonces, cuidado, porque la fosfatasa alcalina, si usted presta atención, la fosfatasa alcalina le está indicando muchas cosas, muchas cosas. Está en usted prestarle atención a la fosfatasa alcalina. Así que esto se los voy a preguntar el día del examen. Fosfatasa alcalina es un tema que se los voy a preguntar. Le toca un tema, le toca un día, otro día no le toca. Va a tocar, hay un pool de preguntas, le puede tocar o no le puede tocar. Pero si le toca, sepa que esta pregunta va a estar. ¿Mm? Bueno, muy bien. La gamma-glutamil transpeptidasa a veces puede aumentar en forma aislada, estar solo aumentada la gamma-glutamil transpeptidasa. Pero la verdad que son muchas causas para recordar y muy variadas, entonces no te sirve demasiado. Pero hay algo para lo cual la gamma GT sirve mucho, que es si vos sos alcohólico. Entonces vos sos alcohólico y le decís al doctor, no doctor, dejé de tomar, no estoy tomando. Pero vos le pedís un hepatograma. En el hepatograma la gamma GT sigue alta, el tipo sigue chupando. O sea, es un marcador de que el alcoholismo persiste. Eso les quería decir porque es un tema interesante para el seguimiento. Y también es un marcador precoz para un paciente que en el futuro puede desarrollar diabetes. Y en los pacientes con cirrosis, cuando aumenta, muchas veces puede aparecer un hepatocarcinoma. Entonces, esas son las utilidades de la gamma GT. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. Entonces hemos dado enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, Crohn y hemos dado hepatograma. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muy bien. A la tarde, a las 18:30, vamos a dar insuficiencia hepática y vamos a dar ictericias. Así que los espero a las 18:30. Son dos temas importantes y son dos temas, no son difíciles. Lo más difícil es lo de la encefalopatía hepática. Pero son dos temas importantes. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, profe, gracias.